¿Qué más, compas? En las últimas horas se han escuchado full rumores al respecto de tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y de hecho, si pese a la urgencia de la crisis sanitaria y económica, el gobierno todavía no ha enviado su proyecto de ley a la Asamblea, la única explicación coherente es que no tiene los votos para la aprobación de la así llamada Ley Vaca. ¿Por qué Ley Vaca? Porque mientras el gobierno atendió cariñosa y diligentemente los intereses de los tenedores de la deuda pagando $320 millones en los inicios de la crisis pandémica, al resto de la sociedad nos pide que nos arreglemos entre nosotros y hagamos vaca para atender la crisis sanitaria. Y a raíz de este impasse se ha llegado incluso a hablar de muerte cruzada. ¿Quién ganará en esta lucha entre titanes cómplices del desastre actual, la Asamblea o el presidente? La respuesta es ninguno, ellos solo son los títeres de turno. Para entender quién sale ganando, tenemos que examinar qué ambicionan los titiriteros. La mañana del 12 de marzo, ante la inminencia de una cuarentena, el señor Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sabiendo que la ciudadanía estaría completamente desmovilizada y que sería imposible reeditar los escenarios de protesta de octubre pasado, lanza su propuesta para enfrentar la crisis sanitaria. ¿Qué elementos contenía esta propuesta? Flexibilización laboral, reforma tributaria, eliminación de subsidios, reducción del gasto público, liberalización comercial, desregulación financiera y una solución a la seguridad social. Y concretamente, ¿qué es lo que todo eso implica? Que despedir trabajadores sea más barato, que se elimine el impuesto a la salida de divisas, que pagan ellos, que suba el IVA, que pagamos todos, que baje el impuesto a la renta, que pagan ellos, que se quiten los subsidios a los combustibles, que baje el gasto público, que se quiten aranceles, que pagan ellos, que los bancos se autorregulen y por último que se privatice la seguridad social. Pero bueno, hay que entenderle a él y a otros voceros de los grupos de poder, porque hasta ese momento todavía no se sabía qué tan grave iba a ser la crisis sanitaria. Pero todo cambia al día siguiente, el 13 de marzo, cuando aparece la primera víctima mortal, y al día siguiente otra más. Ya para el 15 de marzo habían cerca de 40 contagiados, y recién ahí se entendió la gravedad de la situación. Es así que el 16 de marzo, un frente de economistas, voceros de los grupos de poder, propone una batería de medidas orientadas a contener los daños económicos y sociales de la crisis pandémica. ¿Cuáles eran esas medidas? Flexibilización laboral, reforma tributaria, eliminación de subsidios, reducción del gasto público, liberalización comercial, desregulación financiera y una solución a la seguridad social, enfatizando unas más que otras. Pero bueno, hay que entenderles a estos y otros voceros de los grupos de poder. Hasta ese momento no colapsaba el sistema de salud. Las historias sobre los ataúdes quemándose en las calles, las donaciones de ataúdes de cartón, las historias sobre fosas comunes, todo eso aparecería más tarde, a finales de marzo y a inicios de abril. Así que el 11 de abril, nuevamente el presidente de la Cámara de Comercio de Quito publica en su cuenta personal una nueva ráfaga de medidas urgentes orientadas a enfrentar la crisis pandémica. Y entre otras muchas cosas, ¿qué se incluía entre sus propuestas? Flexibilización laboral, reforma tributaria, eliminación de subsidios, reducción del gasto público, liberalización comercial, desregulación financiera y una solución a la seguridad social. ¿Sí nos entendemos? Ahora, les hago notar lo siguiente. En mayo 2019, cuando no existía el coronavirus, ni se habían desmoronado los precios del petróleo, ni tampoco teníamos la economía paralizada y no nos habían cerrado los mercados financieros internacionales, ¿saben qué decía el más simbólico de los representantes de las élites? Una serie de distorsiones que todavía se tienen que corregir, una de ellas la flexibilidad laboral, una de ellas la verdadera simplificación y apertura del comercio exterior, otra la eliminación del 5% de impuesto a la salida de capitales, la verdadera reforma del mercado de capitales que no está contemplada en el programa del Fondo Monetario, la solución al problema de la seguridad social. Traduzco nuevamente lo que eso significa. Flexibilización laboral, reforma tributaria, eliminación de subsidios, reducción del gasto público, liberalización comercial, desregulación financiera y una solución a la seguridad social. Pero la cosa no termina ahí. Si ustedes van a ver cuáles eran las propuestas de estos mismos grupos en la época de Lucio Gutiérrez, año 2003-2004, eran estas mismas. Si van hacia mediados de los 90 y ven las políticas económicas que Alberto Dajique ejecutó como vicepresidente, son estas mismas. ¿En serio creemos que los problemas del Ecuador son los mismos en el 95, en el 2003, en el 2019, antes de una pandemia y después del colapso del sistema sanitario? ¿Le confiarían ustedes su salud a un médico que, sin importar los síntomas que ustedes tengan, les recete siempre lo mismo?
Doctor, me duele la cabeza. Yo recomiendo un lento y consistente proceso de hartamiento junto con la horizontología central. Doctor, tengo gangrena. Yo recomiendo un lento y consistente proceso de hartamiento junto con la horizontología central. Doctor, tengo embarazo psicológico. Yo recomiendo un lento y consistente proceso de hartamiento junto con la horizontología central. Cuando se hace política económica, las herramientas a utilizar van cambiando en función de las circunstancias. Si un grupo impone siempre la misma receta, sin importar la situación real del país, eso no se llama propuesta de política económica, se llama agenda de intereses económicos. Y es precisamente esa agenda, la de la flexibilización laboral y de regulación financiera, la que quieren aplicar en esta ley vaca. En efecto, hace apenas 6 días, Augusto de la Torre, ilustre vocero de los grupos de poder, se reunió con el gobierno para sugerir una serie de reformas que deberían estar en la nueva ley. Y a que no adivinan qué reforma sugirió. Flexibilización laboral, reforma tributaria, eliminación de subsidios, reducción del gasto público, liberalización comercial, desregulación financiera y una solución a la seguridad social. Pero como decíamos, no tienen los votos. ¿Y por qué no tienen los votos? ¿Acaso de repente los asambleístas se convirtieron en nobles políticos que defienden los intereses de la población? No. Pero el costo político de aplicar esas leyes en año electoral es demasiado alto y los asambleístas se están cuidando. Y en particular, los asambleístas de AP, cuyo partido, como saben, está liquidado, necesitan conservar algo de capital político. Recordemos cómo se han aprobado en estos últimos 3 años las principales leyes económicas, con una alianza entre AP, Creo, Suma y los socialcristianos. El más célebre ejemplo de esa patética alianza es la aprobación de la ley Trole 3. Entonces, si suficientes votos de AP se bajan de la camioneta, no hay forma de que aprueben su ley urgente. ¿Qué alternativas le quedan al gobierno para pasar la ley? Llamar a muerte cruzada, disolver la asamblea y gobernar por decreto durante 60 días, luego de los cuales el presidente tendría que llamar a elecciones. ¿Y ustedes en serio creen que Romo, Roldán, Moreno y Otto están dispuestos a ceder el poder así como así? Lo más probable es que en este momento el gobierno esté presionando a la Corte Constitucional para que por motivos de fuerza mayor, la pandemia, les permitan gobernar durante 6 meses. ¿Se imaginan ustedes al gobierno del diálogo, le hace garrote y entreguismo, gobernando por decreto hasta el final del año? Pasaríamos de una dictadura solapada a una hecha y derecha. ¿Qué alternativa tendría la Asamblea? Adelantársele al gobierno y destituir a Moreno por conmoción interna. Así que como ven, choque de titanes. Artículo 130 versus artículo 148 de la Constitución. ¿Quién disparará primero? ¡Tira! ¡No! ¿What? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué no han disparado todavía? ¿Saben por qué? Porque adivinen quién todavía puede ser candidato si es que no tiene sentencia ejecutoriada porque no se han acabado las instancias de su juicio. Así que aparte de presionar a la Corte Constitucional, Moreno tiene también que presionar a la Corte Nacional de Justicia para que apuren el juicio. Y si no se da ninguno de estos 2 escenarios, pues siempre queda el hombre del maletín. Es mi escena favorita de toda la saga. No, momento. Esta es mi escena favorita de toda la saga. A donde vamos no necesitamos caminos.